Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de los 10 jugadores de cada posición que más cobran de cara a esta próxima temporada. Ya hemos hecho el top 10 de bases y ahora llega el turno del top 10 de escoltas. Quiero hacer también mis tops de jugadores a nivel de juego de cara a la próxima temporada, pero creo que va a ser raro y difícil de interpretar ver vídeos muy consecutivos de top 10 bases, y por eso creo que quiero acabar con todo este ciclo de jugadores que mejor cobran y luego hablaremos de los mejores jugadores. Y bueno, ahora llega el turno de los escoltas. Aquí va a haber algún jugador que tal vez os sorprenda porque me fié de Spotrac, no fui muy crítico a la hora de hacer el top 10 de bases y estaba como escolta Jrue Holiday, por ejemplo, y dado que no lo incluí en el otro, pues lo voy a mantener como escolta. Así que eso, Jrue Holiday básicamente os va a llamar un poco la atención, pero bueno, así es como lo consideran en Spotrac y he tirado con eso. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Antes de empezar con este top 10 quiero añadir una cosa que no incluí en el primer vídeo que hice de este estilo, y es que he decidido calcular también cuál es el salario promedio de un titular, entre muchas comillas, en cada una de las posiciones de la NBA, y es que no es exactamente un titular, son los 30 jugadores que mejor cobran en sus posiciones. Algunos son sextos hombres, otros son jugadores sobrepagados que están ahora calentando banquillo, pero es que claro, cuando te pones a buscar titulares también tienes rookies cobrando 4 millones, jugadores como Desmond Bane, como Tyrese Maxey, así que creo que es más interesante buscar eso, los 30 jugadores mejor pagados en cada posición y hacer un promedio. Y dado que no lo hice con la de bases, os lo digo ahora, el salario medio de los 30 bases mejor pagados de la liga es 25,6 millones de dólares, es muchísimo dinero, más del que esperaba, la verdad. Y es de hecho bastante más que el de los escoltas, dado que en esta posición de escolta el salario promedio de los 30 escoltas titulares de la NBA, o 30 escoltas mejor pagados de la NBA, es 23,2 millones de dólares, una bajada de más de 2 millones de dólares con respecto a la de base. Pero vamos a empezar entonces por el número 10 y aquí empezaréis a entenderlo. El suelo es más bajo, el techo también es más bajo y en consecuencia es normal que el salario medio sea más bajo también. Y es que de décimo tenemos a un jugador que está lejos de un máximo salarial hasta un punto en el que no podría firmar una extensión de un máximo salarial de cara a su próximo contrato a día de hoy, y eso es una especie de problema para su equipo. Y es que de 10 tenemos con 28,7 millones de dólares en salario a Jaylen Brown de los Boston Celtics, que supera por poco a DeMar DeRozan, que se ha quedado fuera de este top 10, en parte también porque está Jrue Holiday, pero bueno, entonces estaría fuera Shai Gilgeous-Alexander en el anterior. Bueno, sea como sea, Jaylen Brown cobra 28,7 millones de dólares y es una ganga a día de hoy, teniendo en cuenta su edad, su rendimiento en ambos lados del campo, cómo ha mejorado. Y es que Brown a veces es frustrante porque desaparece en los últimos minutos de un partido, le ha pasado mucho a lo largo de su carrera, pero es un tío de 25 años que ha promediado esta temporada 33,6 minutos de juego, 23,6 puntos por partido, 6 rebotes, 3,5 asistencias, 7 triples intentados, un 47% en tiros de campo, un 36% desde 3. Es muy bueno en defensa, fue mejor en playoffs, perdió muchísimos balones, es verdad, pero aparte de eso es un jugador increíble, muy bueno, que sigue mejorando y que podría ser la pieza más importante de un intercambio de Kevin Durant o seguir siendo la segunda espada de un equipo que ha llegado a las finales de la NBA hace un año y que aspira a repetir y ganar este año, de hecho. Y llegamos ahora al noveno jugador mejor pagado de la liga. Este ya supera la barrera de los 30 millones de dólares por poco, la verdad, y es que cobra 30,3 millones de dólares. Y este jugador es Donovan Mitchell, alguien que está en muchos rumores de intercambio ahora mismo, básicamente con los Knicks. Puede que los Jazz acaben moviendo al otro lado, pero parece hasta descabellado a estas alturas. Es New York con New York a día de hoy, aunque bueno, Miami está interesado y algún otro equipo. Y Donovan Mitchell es muy bueno, es verdad, es un jugador que lleva ya varios años cobrando su máximo salarial. No llegó a conseguir entrar en un equipo All-NBA cuando había firmado su extensión de contrato de novato y por eso no escaló su máximo salarial a ese 30% en vez del 25% del máximo. Y ese es el motivo por el que Donovan Mitchell cobra mucho menos que jugadores como Luka o Trae Young, por ejemplo. Y es que Mitchell es un jugador que, eso, con 30 millones de dólares en salario, la verdad es que tiene un rendimiento muy bueno, y es que ahora mismo hablamos de un jugador que ha promediado esta temporada casi 34 minutos de juego por partido, casi 26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, casi 10 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 36% desde 3, y es un muy buen creador individual, algo que por ejemplo no tiene tan a su favor Jaylen Brown. Es un muchísimo peor defensor, eso es verdad, pero es uno de esos jugadores con carisma de estrella, muy bueno además en playoffs, en los momentos en los que se ha esforzado, porque este año parece que no tenía ganas, y un jugador que tiene muchísimo mercado porque es que es joven, es muy bueno, sigue atado varios años bajo contrato y ni siquiera cobra tantísimo. Llegamos ahora al octavo jugador mejor pagado en esta posición de escolta a día de hoy,
Y este es alguien que podría estar de primero, pero ha modificado su contrato y ha decidido cobrar menos este año para ayudar a su equipo. Y es que con 33 millones de dólares en salario tenemos de 8 a James Harden, que lo cierto es que para mucha gente está sobrepagado, James Harden está acabado, yo no estoy de acuerdo. Harden no es el que era, pero es que el que era muy bueno, y aún a día de hoy sigue siendo un jugador muy bueno, muy productivo, un grandísimo pasador, un jugador muy bueno a nivel ofensivo, alguien que tiene mucha gravedad porque al final es una amenaza constante, y habrá que ver cómo llega de forma física. Ahora empiezan las fotos de todo Dios de petado, yo no me fío de nada de esto, la verdad, pero lo cierto es que Harden el año pasado, una temporada rara, bastante tortuosa, ¿no?, entre los Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers, acabó promediando 37 minutos de juego, 22 puntos, casi 8 rebotes y más de 10 asistencias. O sea, es un tío promediando un 22-10 con 7 triples intentados y una eficiencia bastante pobre, un 41% de tiros de campo y un 33% desde 3. Espero más eficiencia por su parte, no creo que vaya a notar mucho más tampoco, no hace falta con Embiid, con Tobias Harris, con Tyrese Maxey, pero al final Harden, si bien ha sido categorizado como escolta toda su vida, en cierto modo es el base del equipo y es un jugador que al final como pasador en particular es élite absoluta de la NBA, y si combinamos eso con su capacidad de anotar, ha perdido explosividad, es verdad, pero sigue siendo muy bueno. Llegamos ahora al séptimo escolta mejor pagado de la NBA. Este cobra muy poquillo más que James Harden y no es mejor que Harden. Y es que con 33,3 millones de dólares en salario tenemos a CJ McCollum, un jugador al que no se le critica tanto por su salario, porque comprendemos en cierto modo el contexto en el que estaba con los Portland Trail Blazers cuando firmó sus contratos. Portland tenía que pagarle, McCollum es bueno, es realmente bueno, no es una estrella tampoco, pero es bueno. Y este año, cuando llegó a New Orleans, realmente tuvo un gran impacto en ese equipo que acabaría entrando en playoffs y peleando. Y lo cierto es eso, McCollum está sobrepagado, pero tampoco es una catástrofe y es un jugador con mucha capacidad ofensiva, que ha tenido una temporada interesante como playmaker. Una vez llegó a New Orleans, medio jugó de base, a ver cómo hacen con él este año. Y esta última temporada entre los Blazers y los Pelicans promedió 34,6 minutos de juego, 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias por partido, con 7,6 triples intentados, un 46% en tiros de campo y un 39% desde 3. Y como siempre, McCollum es un anotador letal, muy bueno como tirador además, y que un equipo con Zion Williamson creo que puede funcionar bastante bien. Llegamos ahora al sexto jugador mejor pagado de la NBA en esta posición de escolta para la próxima temporada, y sigue en el mismo rango que McCollum y que James Harden, dado que su salario para esta temporada es de 33,7 millones de dólares, y este es el que tendría que haber estado en el top 10 de bases. No sé por qué estaba categorizado como escolta, y es que estamos hablando de Jrue Holiday, uno de los mejores defensores de la NBA, un jugador de élite en ese lado del campo y alguien muy productivo y bueno a nivel ofensivo, que en particular esta temporada tuvo un año muy eficiente. Luego llegaron los playoffs y tuvo demasiada responsabilidad ofensiva, y eso se notó porque Jrue Holiday es muy bueno, pero no puede tener tanta carga ofensiva. Y durante esta temporada pasada con los Bucks, la verdad es que tuvo un año excelente. Estamos hablando de un jugador que promedió casi 33 minutos de juego, 18,3 puntos por partido, 4,5 rebotes, 6,8 asistencias por partido, 4,8 triples intentados y un 50% de acierto en tiros de campo con un 41% desde 3, y recordemos, uno de los mejores defensores del perímetro de la NBA. Es verdad que este año en temporada regular no se esforzó mucho en defensa, o se esforzó menos de lo que se esfuerza habitualmente Holiday, pero recordemos lo que le hizo a Devin Booker y Chris Paul el año anterior en las finales, incluso este año en playoffs. Holiday es muy bueno. Y seguimos en esta mini ventana de jugadores que cobran entre 33 y 34 millones de dólares, porque tenemos como 4 aquí. Y es que de quinto precisamente tenemos a un jugador que sufrió mucho a Jrue Holiday en las finales de la NBA de la temporada anterior, con un salario de 33,8 millones de dólares, aunque acaba de asegurarse mucho más dinero a largo plazo. Y ese es Devin Booker. Booker acaba de extender su contrato por 4 años más, por lo que tiene ahora mismo 6 años de contrato y va a escalar mucho y acabar cobrando muchísimo dinero. Pero ahora mismo, siendo un muy buen escolta, es el quinto mejor pagado de la liga. Sospecho que es mejor que esto cuando nos pongamos a pensar en un top 10 de mejores escoltas de la NBA, porque Booker ha mejorado muchísimo. Hace unos años, cuando los Suns no ganaban partidos, Booker ponía muy buenos números, anotaba, no era poco eficiente la verdad, pero ahora ha mejorado a nivel defensivo, ha mejorado como pasador, es un jugador completo, sus números se trasladan en victorias, gracias en parte al liderazgo de Chris Paul que ha cambiado totalmente ese equipo, ¿no? Pero Devin Booker tiene 25 años y esta temporada acaba de promediar 34,5 minutos de juego por partido, casi 27 puntos, 5 rebotes y casi 5 asistencias, con 7 triples intentados, un 47% en tiros de campo, un 38% desde 3, y probablemente por primera vez en su carrera ha sido un jugador de impacto positivo en defensa. No un jugador all defense tampoco, pero alguien que ha aprovechado su tamaño, su cuerpo, la fuerza que ha ganado a lo largo de los años y de entrenamiento, y que no es un lastre defensivo ya, y lo era hace unos años.
Llegamos ahora al cuarto y aquí pegamos un salto a nivel salarial después de bastantes jugadores cobrando 33 millones de dólares. El cuarto escolta que más cobra en la liga cobra 37,1 millones de dólares y acaba de firmar su nuevo contrato, su flamante nuevo contrato de 5 años. Y este es bueno. Peor que Devin Booker probablemente. Es un peor defensor, aunque también ha mejorado un poco. Y es que de cuarto tenemos a Zach LaVine, que debe estar muy contento porque empezó siendo el pick número 13 del draft en su momento con los Timberwolves y en su contrato de novatos se rompió el ligamento cruzado y aún así consiguió una oferta de 80 millones de dólares a lo largo de 4 años que parecía excesiva por LaVine. Acabó siendo un contrato barato, se convirtió en All-Star durante ese contrato y ahora acaba de conseguir pues, lo máximo que le podían pagar los Chicago Bulls. Y es un contrato caro, pero lo cierto es que Zach LaVine se ha vuelto un jugador productivo, muy eficiente, malo en defensa, pero no es el fin del mundo, como mínimo ha aumentado su esfuerzo defensivo. Recordemos que con Estados Unidos hace un año Zach LaVine era un jugador que hasta era importante en defensa en ese equipo olímpico, ¿no? Y estamos hablando de un jugador que esta temporada pasada, pese a tener bastantes problemas de rodilla durante todo el año, promedió 34,7 minutos de juego, 24,4 puntos, 4,6 rebotes y 4,5 asistencias, con 7,1 triples intentados y una eficiencia excelente con un 48% en sus tiros de campo y un 39% desde 3. LaVine tiene 27 años, tiene 5 años de contrato por delante, tal vez el último sea un poco más preocupante, pero ni siquiera van a ser 32 años, no es el fin del mundo. Y es muy bueno. Llegamos ahora al tercer escolta mejor pagado de la NBA. Este es el primero que supera la barrera de los 40 millones de dólares, la supera por muy poco. Y es alguien que vive ahora en los últimos años de su gran contrato firmado antes de, de envejecer, de tener varias lesiones y que aún así ha conseguido revivir, tener una temporada muy buena, plagada de éxitos, en la que ha sido bastante productivo, muy productivo de hecho, y que habrá que ver qué hace cuando se termine este contrato, cuánto cobra, cuánto no cobra, porque la verdad es que es algo que me intriga bastante, porque de tercero cobrando 40,6 millones de dólares este año que entra ahora, tenemos a Klay Thompson que probablemente no sea el tercer mejor escolta de la NBA, pero es muy bueno, un grandísimo triplista y pese a haberse roto el cruzado y el tendón de Aquiles, llegó este año de vuelta y fue importante, con altibajos, pero fue importante, sobre todo en playoffs, para un equipo que acabaría ganando el título. Y por otra parte, Thompson tiene 32 años de edad, le queda un año de contrato aparte de este que entra ahora y habrá que ver qué hacen los Golden State Warriors con él, a ver si le ofrecen una extensión, a ver si renegocian que cobra algo menos, porque 40 millones es excesivo, eso desde luego, pero estamos hablando de uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA, un buen defensor y un jugador que esta temporada ha promediado, recordemos, volviendo un ligamento cruzado roto y de un tendón de Aquiles roto, 29 minutos de juego con más de 20 puntos por partido, 3,9 rebotes, 2,8 asistencias, 9,3 triples intentados, un 43% de acierto en sus tiros de campo y un 39% desde 3. Thompson es muy bueno. 40 millones es excesivo, pero mientras ganes un título, da igual lo que pagues y pese a eso, por todo lo que ha ganado con Golden State, por todo lo que se debe mutuamente, es un salario justo en cierto modo, aunque haya jugadores mejores que él cobrando menos. Llegamos ahora al segundo escolta mejor pagado de la NBA y este llega a los 42,5 millones de dólares en salario. En este caso podría ser escolta o podría ser alero, pero últimamente ha jugado mucho en esta posición y ese es el jugador de los Clippers, Paul George, que en cierto modo me sorprende que cobre tantísimo. Paul George a mí me parece un jugador de élite, uno de los mejores jugadores de dos bandas de la NBA, realmente bueno en defensa, muy eficiente en ataque, un grandísimo tirador, aunque tuvo un año muy malo a nivel de eficiencia este año, pero 42,5 millones de dólares es mucho por un jugador que tiene muchos problemas de salud y se lesiona con frecuencia. Aún así, Paul George este año promedió 34,7 minutos de juego por partido, 24,3 puntos, 6,9 rebotes por partido y 5,7 asistencias, 8,3 triples intentados, un 42% en tiros de campo, un 35% desde 3. Muy buena defensa, peor este año, pero supongo que era el contexto, la ausencia de Kawhi Leonard hizo que se esforzara mucho en ataque y tal vez un poco menos en defensa. Espero un Paul George mucho más eficiente y más completo la próxima temporada y un jugador que después de varias decepciones consecutivas en playoffs por fin tuvo un año realmente bueno en los playoffs anteriores, los playoffs en los que los Clippers perderían en finales de conferencia ante los Suns, pese a haber perdido a Kawhi Leonard. Y bueno, Paul George es muy bueno, un jugador muy completo que si se mantiene sano creo que se merece este salario, pero es un condicional bastante complicado, dado que no sé cuántos años hace que no vemos un Paul George sano de verdad. Y llegamos ahora al escolta mejor pagado de la NBA. Este no se merece este dinero, es bueno, es una estrella, para mí bastantes escoltas mejores y es que no es completo en absoluto, es muy bueno a nivel ofensivo, ha empeorado su eficiencia con el aumento de carga ofensiva por encima y en defensa no aporta gran cosa. Cuando se esfuerza es pasable y eso pasa poco.
Y es que con un salario de 43,3 millones de dólares, una cláusula de no intercambio y 5 años de contrato por delante, el escolta mejor pagado de la NBA es Bradley Beal, y Beal es bueno, es un buen tirador, es un buen anotador, es alguien que ha mejorado mucho como pasador, pero es demasiado. Estamos hablando de un jugador que esta temporada, con 29 años de edad, además, el final de ese contrato puede ser complicado, ha promediado 36 minutos de juego, 23,2 puntos por partido, 4,7 rebotes y 6,6 asistencias por partido, con 5,3 triples intentados y unas eficiencias terribles, 45% en tiros de campo y 30% desde 3. El equipo era malo, Beal estuvo lesionado, no jugó tanto esta temporada, el año anterior fue mejor, pero es mucho. Y nada, con esto hemos finalizado este top 10 de escoltas mejor pagados de la NBA de cara a la próxima temporada. Decidme qué os parece, si estáis más o menos de acuerdo con lo que cobran estos jugadores. Creo que hay un par que cobran de más y un par que cobran de menos, y desde luego no hay mucha relación entre los 10 mejores escoltas y los 10 escoltas que más cobran de la NBA. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.